Damos gracias a nuestro Dios, amado hermano, por la oportunidad que nos da una vez más de poder trabajar para su obra. Que el Señor nos dé su gracia, que Él nos pueda hacer partícipe en todo tiempo de los beneficios que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. Bendigo a la iglesia de la Hortensia, que el Señor les cuide, les proteja, hermanos, y harta fe, harta fuerza para seguir batallando. Sé que los tiempos no son muy buenos, pero su palabra nos anima a poder continuar adelante. Vamos a orar en primer lugar para dar comienzo a este culto. Ante tu presencia estamos, eterno Dios, para darte gracias porque has sido bueno, has sido fiel para con nosotros. Nunca te has apartado ni nos has dejado. Danos fe para seguir batallando, para seguir luchando y que todo lo que podamos hacer sea para la gloria de tu nombre. Danos tu bendición, que mucha falta nos hace. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Le voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Salmos 34 y dice así en el nombre del Señor su palabra. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma, los oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que confiaron en él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Amén. Aquí podemos ver que él nunca ha apartado su mirada de nosotros, siempre está preocupado de que nosotros estemos bien, como iglesia o como persona, como familia. Que el Señor les bendiga, amado hermano, y en esta hora ya pasamos a escuchar al coro de nuestra iglesia que nos deleitará con sus alabanzas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, Señor, con mi vida si vinieras por mí? Quizás me perdería o quizás lloraría al ver que mi vida se encuentra vacía y lejos de ti. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, Señor, con mi vida si vinieras por mí? Buscaría consuelo, pero tarde sería. Ya la puerta cerrada para mí estaría si vinieras por mí. Ayúdame, yo no me quiero quedar, quiero hacer tu voluntad, quiero amarte de verdad. Ayúdame, Señor, ayúdame a apartarme de este mal que no me deja seguir, no me deja ser feliz. Contigo quiero estar. Será muy triste, será muy triste para aquellos que se quieren aquí. Buscarán a los suyos por las calles llorar.
voluntad, quiero amarte de verdad, ayúdame, Señor. Ayúdame a apartarme de este mal que no me deja seguir, no me deja ser feliz, contigo quiero estar. Bello es El Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar la belleza de mi Señor. Nunca se agotará la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá la belleza de mi Señor. Nunca se agotará la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. solo tú eres digno, Solo tú eres santo, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tú ilumines y tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tú ilumines y tu gloria llene ahora mismo este lugar. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesito
te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Habiendo escuchado estas alabanzas, nos gozamos también porque es un mensaje que de una u otra manera nos entregan a través de la alabanza. Ahora nos ponemos cómodos y los invito a que podamos tener reverencia ante su presencia para escuchar la palabra que nos trae nuestro pastor. Bendiciones. Bendiciones, queridos hermanos de la iglesia y aquellos que nos están acompañando en este tiempo. Me quiero presentar, porque la semana pasada no me presenté. Quiero decir que mi nombre es Gerson Gárate, soy pastor en la iglesia Caminando con Jesús de la ciudad de Santiago y estoy predicando porque el pastor Alejandro Zamorano está con una licencia y me solicitó que le pudiera ayudar en compartir algunos textos bíblicos, algunas predicaciones que nos puedan ayudar, alimentar para nuestra vida y que juntos podamos entonces dialogar la palabra del Señor. La semana pasada estuve compartiendo con ustedes la experiencia, el encuentro que tuvieron 10 leprosos junto a Jesús. Estos leprosos que gritaban desde lejos, Señor, ten compasión de nosotros, nos enseñaban que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Jesús siempre está atento a nuestras palabras, Jesús siempre está atento a nuestras necesidades. A veces falta que nosotros podamos demostrárselo al Señor. Y al final veíamos que uno de ellos se devolvió, no quiso simplemente ir al templo, no quiso simplemente ir a que un sacerdote lo declarara limpio, sino que él encontró en Jesús su salvación y encontró en Jesús aquellas cosas que necesitaba para su vida. Así que los encuentros que tiene Jesús con los diferentes personajes que nosotros encontramos en la Biblia, con aquellos que buscaron a Jesús, que le clamaron, que de alguna manera, ¿cierto?, le gritaban esta necesidad que tenían en sus vidas, terminaron siempre teniendo respuesta a cada una de sus búsquedas. Entonces, hoy les quiero compartir o quiero entregarles y que juntos podamos dialogar un texto que también está ahí en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 7, versículos del 36 al 50. Como les decía la semana pasada, tengo aquí escrito el sermón, ¿cierto?, para que podamos juntos ir dialogando la palabra del Señor. Dice así: uno de los fariseos, y esto a mí me llama la atención, dice, rogó a Jesús. Es decir, le pide, por favor, mira Jesús, yo quiero quiero que tú entres a mi casa, quiero que estés conmigo. Entonces, la palabra rogar, para nosotros, al menos en nuestro contexto, sabemos que es una palabra compleja. No cualquier persona le ruega a otra. No cualquier persona va y ruega y suplica por algo. ¿Ya? En este caso, el fariseo dice que le rogó a Jesús. ¿Qué le rogó? Le pidió que comiera con él, que se sentara a su mesa. En aquel tiempo era muy importante sentarse a la mesa donde se compartían valores, donde se compartían experiencias, donde también podíamos ver que aquellos que tenían a lo mejor un pasar económico mejor, tenían una mesa que tenía muchas cosas para poder compartir y también donde se veían ciertas acciones de honor, de vergüenza, muchas veces el honor de sentarse a la cabecera, el honor de tener que ofrecerle a las personas invitadas y así poder demostrar muchas veces su poderío económico. Entonces, cuando se sentaban a la mesa no era algo simple. Y también nosotros nos sentamos a la mesa para poder compartir valores. Lo vemos en el libro de los Hechos, que dice que compartían todo lo que ellos poseían. Así que este hombre dice, este fariseo, versículo 36, le dice que le rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Hasta ahí, para nosotros probablemente
para nuestro contexto, para nuestra cultura, pasaría desapercibido. La mayoría de nosotros entra a un hogar, hasta hace poco, entraba a un hogar, ¿cierto? Se sentaba y empezaba a dialogar. Hoy, nosotros para entrar a un hogar, probablemente en pandemia, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que echarlo alcohol gel, tenemos que hacer un sinnúmero de acciones que tienen que ver con poder tener nuestras manos limpias, tener, ¿cierto?, nuestra capacidad de poder no contagiar a otros. En el tiempo de Jesús, sabemos que los caminos eran de tierra, que se llenaban de polvo, y que cuando alguien llegaba a una casa, entonces no era simplemente que se sentaba a la mesa, sino que el anfitrión, aquel persona que recibía a alguien, le ofrecía lavarle los pies, le ofrecía agua para sus manos, es decir, para que pudiera tener un aseo de su cuerpo. Eso es un detalle muy importante para lo que vamos a ver más adelante y que tiene que ver también con nuestra vida, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros vamos a invitar a Jesús a nuestra vida o a nuestro hogar o a nuestra casa. Versículo 37. Aquí comienza a cambiar la historia y usted la conoce muy bien. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, es decir, no estaba en una posición de honor ni una posición superior, sino que dice que estaba detrás, y eso es algo no menor, porque está indicándonos algo, está indicando que tenía respeto hacia la persona que estaba en ese lugar. Dice que estaba detrás de sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que lo había convidado, y aquí empieza el problema, empieza la dificultad, diríamos nosotros. Porque el fariseo invitó a Jesús, lo tenía en su mesa, probablemente Jesús ya era una persona conocida, sabían que estaba ahí porque se pasó la voz, la mujer lo supo, fue donde Jesús. Sin embargo, este fariseo dijo para sí, y aquí hay un elemento importante y que debemos tener nosotros mucho cuidado, que tiene que ver con nuestros pensamientos, que tiene que ver cómo nosotros podemos ir muchas veces gestando algunas cosas en nuestra mente sin darnos cuenta. Y dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca. O sea, hizo rápidamente un juicio, ¿ya?, de esta mujer, de este personaje que aparece de la nada detrás de Jesús, que comienza a llorar, que derrama perfume en los pies de Jesús y comienza a generar un acto que vamos a ver más adelante que nos llamará la atención y que para aquel tiempo era muy importante. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. ¿Qué tiene que decirnos Jesús hoy a nosotros? Es una pregunta que podríamos hacernos. ¿Qué tiene que Jesús a lo mejor decirnos o reprocharnos muchas veces a nuestra vida? Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Pensó, mire que pensó algo, si fuera profeta, sabría quién es, sabría lo que sucede, y luego de ese pensamiento se convierte Jesús rápidamente en un maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente ha juzgado, porque ya había hecho un juicio. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado con nuestros juicios apresurados, porque este hombre hizo un juicio apresurado de lo que Jesús estaba haciendo y luego hace un juicio, ¿cierto?, mucho más prudente al escuchar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo juzgamos nosotros a las personas? ¿Cómo juzgamos a los que están a nuestro alrededor? ¿Y cómo juzgamos, ¿cierto?, a aquellos que a lo mejor están más allá de las fronteras de nuestra propia iglesia? Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Lo que decíamos, esto de la higiene, de lavarse, que probablemente para nosotros pasa inadvertido porque nosotros andamos con zapatos, nos bajamos del vehículo o de la locomoción colectiva y entramos a una casa. Hoy muchos de ustedes a lo mejor tienen esta nueva técnica, ¿cierto?, por el coronavirus que está pasando, de dejar la ropa fuera, de dejar los zapatos fuera y a lo mejor tener un par de zapatos, una pantufla para poder entrar a su casa. En aquel tiempo la costumbre
era que se lavara los pies de aquellas personas. No me diste beso, también se besaba a la persona que entraba. Pero ella desde que entré no ha cansado de besar mis pies, ni siquiera su rostro, eran sus pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Y empiezan estos contrastes, por lo cual te digo que son muchos sus pecados, le perdonados. Porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Como que a veces nosotros también perdemos esa perspectiva del amor, esa perspectiva que tiene que ver con que el Señor nos ha amado y parece que nos sentimos tan tranquilos, tan seguros, que ya perdemos nosotros incluso esa capacidad de amar a otros, incluso a aquellos que son más pecadores. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Qué se cree este hombre para hacer esto? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuántos de nosotros tenemos que preguntarnos con qué actitud nos acercamos o nos enfrentamos o nos aproximamos a Jesús? ¿Cuál es nuestra actitud? Si tuviéramos que ponerle a lo mejor un título a este sermón sería justamente ¿cómo nos estamos acercando a Jesús? ¿Cuál es nuestra intencionalidad? ¿Qué pretendemos nosotros? ¿Qué buscamos probablemente en este tiempo? Me llama la atención y como primer punto el versículo 39 cuando dice, cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es. Cómo a veces nosotros ponemos nuestras necesidades sobre las necesidades de otros. Aquí, ¿cierto? Este hombre, este fariseo que había rogado al principio, dijimos nosotros, a Jesús que entrara en su casa y que hizo primero un juicio rápido sobre la mujer y después hizo un juicio diferente cuando Jesús le presenta esta historia. Lo que nos demuestra es que a veces nosotros queremos saciar nuestras propias necesidades, sobre todo hoy en una sociedad, ¿cierto?, tan narcisista, en una sociedad que busca saciar sus propias necesidades, en una sociedad donde probablemente se busca llenar lo que uno quiere, lo que yo quiero. Es que lo quiero ahora, es que lo quiero a mi manera. Esta historia nos presenta entonces que debemos pensar también en las necesidades de otros. ¿Cuál hubiera sido mi reacción si yo hubiera sido el fariseo o uno de los invitados? ¿Hubiera estado yo también escandalizado por la conducta de la mujer y la reacción de Jesús? ¿O hubiese escogido imaginarme que Jesús estaba lleno de gratitud y de gracia para esta mujer? Esta es una pregunta y un punto que nosotros debemos reflexionar en nuestras iglesias. Voy al templo, sigo a Jesús, construyo mi espiritualidad simplemente para saciar mis propias necesidades. ¿O entendemos que cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios, a entregar esta alabanza a Dios? ¿O simplemente nos sentamos como en un cine para observar lo que otros hacen, para observar lo que algunos están haciendo y así a lo mejor ponernos en esa fase del fariseo que simplemente juzga sin saber lo que está sucediendo? El Evangelio de hoy nos habla de este episodio, de la mujer, de este fariseo, de Jesús, de este encuentro. Y uno de los aspectos de la novedad que no podemos desconocer de las buenas de Dios es que siempre nos está sorprendiendo. Jesús nos sorprende y Jesús no pone sus necesidades sobre las necesidades de los demás. Por el contrario, la palabra dice que se despojó a sí mismo por usted y por mí. Imagínese,
Jesús se despojó y no vino a ser servido, sino que vino a servir. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud ante el Maestro, ante Jesús? ¿Renunciamos a nuestras propias comodidades? ¿Renunciamos a nuestras propias exigencias? ¿Y por qué guardo este silencio? Lo guardo porque pienso en ese momento. Esta mujer que entra, que se coloca a los pies de Jesús atrás, empieza a llorar, moja los pies de Jesús con sus lágrimas, suelta los cabellos para secar sus pies, besa y unge los pies de Jesús con el perfume. Y sabemos que soltar los cabellos en público para una mujer era un gesto no menor, un gesto de independencia. Jesús no se retrae. Jesús no se aleja. Jesús no dice qué le pasa a esta mujer que se ha acercado y que me está tocando y que se ha acercado a mí. Sino que Jesús, al igual que la semana pasada cuando veíamos esta historia, esta narración de los leprosos suplicándole a Jesús, acoge su gesto. No hay nada más hermoso que los gestos. Pequeños gestos pueden hacer grandes diferencias. Pero saben que a nosotros a veces lo que más nos gusta es simplemente saciar nuestras propias necesidades, desconociendo las necesidades que otros puedan tener. Y esto es importante, sobre todo hoy en nuestra sociedad que está cambiando, en una sociedad que hoy día está viendo las cosas de una manera totalmente diferente. Una sociedad que ya será una sociedad que le llamaremos una sociedad pandémica y que también ha llegado a nuestras iglesias. La escena es un hombre que invita a Jesús a su casa. Y sabe que, y cuando vemos esta figura, yo me pregunto, nosotros que hemos invitado a Jesús a nuestra casa, que en nuestra vida, ¿estamos comportándonos como el fariseo o nos estamos comportando como la mujer? ¿Y por qué pongo estos dos símiles? Porque yo les decía que el hombre trató de saciar sus propias necesidades. Y a veces nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida justamente de esta manera. Lo invitamos simplemente para saciar a lo mejor un conocimiento, para saciar probablemente la historia que una familia tiene. Pero lo que Jesús necesita es que nosotros podamos ir delante de su presencia mostrando y entregando las necesidades que tenemos. En el caso de la semana pasada era la necesidad de 10 leprosos. Esta semana es la necesidad de una mujer de encontrarse con la gracia y el amor de Dios para con su vida. Y que este encuentro no pasara desapercibido. Esta mujer supo que Jesús estaba en la casa de este hombre y corrió y no escatimó derramar sus perfumes, derramar sus lágrimas, derramar su vida delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto nos cuesta derramarnos delante de la presencia del Señor? ¿Cuánto nos cuesta ir al Señor y decirle, esto me está pasando, Señor? Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos de nuestras emociones, que aquí están derramadas por completo las emociones, una de las acciones que tenemos que hacer nosotros es que debemos verbalizar nuestras emociones. ¿Le ha pasado que muchas veces le preguntamos a alguien en la iglesia, ¿cómo está? Y simplemente dice, sí, estoy bien, más o menos. Diga si está mal, diga, estoy mal. Verbalice sus emociones. Si usted está pasando por una aflicción y un problema, diga, me siento mal, necesito que oren por mí. Y si usted recibe esa palabra, usted tiene que orar inmediatamente por esa persona. Y eso nos ayuda a contextualizar entonces el Evangelio y la palabra de Dios. No es simplemente que nos quedamos con aquellas cosas hermosas que hemos leído y aquellas historias que a lo mejor podemos nosotros contarle a otros. Lo segundo que me llama la atención tiene que ver con la reacción que Jesús tiene versus la reacción del fariseo. Yo les decía que la primera cosa que me llamaba la atención era justamente las necesidades. Cómo nosotros ponemos a veces
nuestras propias necesidades por sobre las de otros que a lo mejor necesitan más que nosotros. No estoy diciendo que nosotros no tengamos necesidad, estoy diciendo que probablemente nuestras necesidades no sean tan importantes como la de otro que necesita de la presencia del Señor. Pero lo segundo tiene que ver con la reacción. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cuáles son nuestras reacciones frente a las problemáticas o frente a las acciones? Versículo, ¿cierto?, del 39 en adelante. Ahí empezamos a ver la reacción tanto del fariseo como de Jesús. Jesús estaba lleno de amor, de acogida para esta mujer. Según la costumbre de la época, no podía esta mujer ser acogida porque era pecadora, porque era una mujer que probablemente no tenía el mejor currículum ni el mejor prestigio en ese momento. Porque el hombre dice, si supiera quién es. A veces llenamos nuestra mente de aquellas cosas negativas. El fariseo observaba, pero ¿saben cómo observaba? Observaba desde la crítica, desde la condena. Y saben que eso es algo que nos pasa a nosotros continuamente, que cuando observamos y miramos, muchas veces lo hacemos más desde la crítica. Lo hacemos más bien desde la condena. Si este fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer está tocándolo. Y Jesús usa una parábola para provocar en este hombre, en este fariseo, una reflexión. Jesús ocupa su palabra hoy para que nosotros podamos reflexionar. La actitud que los dos toman es totalmente y diametralmente diferente. Incluso la actitud, podemos ver, del fariseo y de la mujer son radicalmente diferentes. El fariseo muestra, por ejemplo, su amor, su gratitud, invitando a Jesús a que coma con él. Así lo demuestra. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. En la iglesia podemos ir a cantar, podemos diezmar, podemos ofrendar, podemos servir, pero simplemente estamos mostrando nuestra actitud, aquella que se ve, que se aprecia, por un favor recibido. ¿Cuál era el favor? Que Jesús había sentado a su mesa. Sin embargo, al contraste vemos a la mujer que muestra su amor, su gratitud, mediante sus lágrimas, besos y perfumes. ¡Qué contraste! ¡Qué reacciones! Por eso cuando miramos el texto bíblico vemos diferentes emociones y reacciones. Vemos a Jesús por un lugar, vemos al fariseo por otro lugar, vemos a la mujer, ¿cierto? Vemos a un hombre, a este fariseo que simplemente busca una actitud para que lo puedan apreciar o sentir el favor de Jesús, versus la mujer que busca poder entregar su amor, su gratitud mediante las lágrimas que derramaba. A los pies de Jesús, la mujer aprende que el mejor ejercicio es amar y tener compasión. ¿Cuánto nos falta a nosotros desarrollar estas acciones en nuestras propias congregaciones y vidas? El acompañamiento pastoral. Y cuando hablo de acompañamiento pastoral no estoy hablando del pastor, no de la función que algunos quieren simplemente ponerla en una persona, sino que estoy hablando de lo que todos nosotros tenemos que hacer. Cuando hablamos de este hecho, es que todos tenemos que ayudarnos. La palabra dice, llevad las cargas los unos y los otros. Es decir, que cada uno pueda tomar la carga de su hermano y llevarlo. El pastor tomará la carga de hermanos, pero hay hermanos que tendrán que tomar la carga del pastor. Es interesante entonces ver estos fenómenos dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestras propias vidas. El ejercicio de servir, de amar, de tener compasión, de escuchar, del consuelo, del acompañamiento, del evangelio, de las buenas nuevas. Debemos estar entonces atentos a que no simplemente llegamos a un culto o a una iglesia a saciar nuestras propias necesidades, porque también tenemos que ver nuestras propias actitudes. Y tercero, ¿cuál será
¿Cuál será nuestra actitud frente a Jesús? ¿Desde la altivez de pensar que Jesús no sabe qué mujer está frente a él o detrás de él, mejor dicho? ¿O la actitud de una mujer que se rinda a los pies de Jesús, derrama su vida y en ese acto dice: ¿sabes, Señor? ¿Sabes, Jesús? Yo no puedo solo o no puedo sola. Necesito de ti. ¿Cuántas cosas cambiarían en la vida de nosotros si nosotros realmente derramáramos nuestras vidas delante de la presencia de Dios? ¿Cuántas cosas serían diferentes en nuestras congregaciones y en nuestras vidas si derramáramos todo nuestro ser delante de la presencia de Dios? A los pies de Jesús. Dice que el último de los leprosos, el número 10, si así dijéramos, cuando vio y caminaba y fue salvo y fue sano, dice que regresó donde Jesús, se postró a los pies de Jesús y le adoró. Lo mismo que hizo esta mujer. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros delante de la presencia de Jesús? Hay una canción muy conocida que dice que a los pies de Jesús encontramos la paz, la gracia, la bendición y su dirección. Y que no existe un mejor lugar donde podamos estar y encontrar esperanza y fortaleza para nuestras vidas. Como conclusión, yo podría decir lo siguiente: que postrados ante Jesús, reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Y que el poder de Jesús puede cambiar todas nuestras circunstancias. Hoy tú y yo también podemos tener la misma actitud, acercarnos a nuestro Salvador para recibir de Él no solo una sanidad física, sino una sanidad integral de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, y glorificar con nuestros testimonios que el amor y el cuidado de Dios es tremendamente grande para cada uno de nosotros. Pero esto es postrado ante los pies de Jesús. Yo te invito a que ahí en tu lugar donde estás puedas postrarte delante del Señor, que puedas derramar tu vida en este momento. Si tú sientes alguna aflicción y algún problema, tú puedas derramar tu vida delante de la presencia del Señor. Lo segundo que puedo ver en esta conclusión es la gracia de Dios versus la rigidez que tenía este hombre. Es interesante que esta mujer pecadora no dice nada, por lo menos no se menciona, pero sí que demuestra con sus hechos el gran amor que tenía por el Señor. Esta mujer ofrece su amor en silencio, pero al final es manifestado públicamente por Jesús el amor que tenía hacia ella y hacia cada uno de nosotros. Gracia de Dios versus rigidez del ser humano. Una mujer, podría decir yo en tercer punto, una mujer anónima que busca a Jesús. Qué difícil es vivir desde el anonimato. Qué difícil es ser un hombre y una mujer anónima, pero que busca de la presencia de Dios. Y por último, preparados para escuchar, preparados para recibir. ¿Estás preparado para recibir y escuchar palabra del Señor? Porque Simón no estaba tan preparado, este fariseo. Sin embargo, la mujer sí estaba preparada para recibir la palabra de Dios y sobre todo para realizar un cambio en su vida. La historia de la semana pasada que yo les contaba y que no me presenté, y como lo hacía al principio de este video, así me presentaba, nos enseñaba que Jesús siempre está atento a nuestras palabras, a nuestras súplicas. Pero hoy Jesús nos enseña que Él está atento también a nuestras acciones y nuestros gestos. Por un lado, el fariseo simplemente buscaba ser reconocido. Simplemente buscaba que a lo mejor la sociedad supiera que Jesús estaba, este personaje importante estaba en su casa. Sin embargo, la mujer buscó algo mucho mayor,
que fue encontrarse con Jesús y tener un encuentro profundo y magnífico con su Señor. Nosotros en este tiempo necesitamos buscar tener encuentros con Jesús, encuentros que nos lleven a sus pies, encuentros que nos ayuden a sentir el perdón de Dios. Muchos de nosotros probablemente hemos estado por mucho tiempo, pero tal vez necesitamos hoy sentir más que nunca en esta pandemia el perdón, el amor, la misericordia, la compasión, el acompañamiento de Jesús en nuestras vidas. Amada iglesia, amados hermanos, que Dios les bendiga en este tiempo grandemente y que al igual que los leprosos que buscaron al Señor y que esta mujer que buscó a Jesús, estemos dispuestos en nuestra vida a encontrarnos con Jesús cada día y que cada encuentro se convierta en un encuentro maravilloso de esperanza para nuestras vidas. Bendiciones, querida iglesia, y espero que algún día nos podamos encontrar en persona cuando vaya a Temuco. Para mí una bendición haber compartido estos 2 sermones con ustedes y poder ayudar así al pastor Alejandro Zamorano en este tiempo. Y espero que Dios también pueda tocar sus vidas en este tiempo. Que Dios les bendiga. Nos vemos prontamente. Bendiciones. Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz. Este pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz. Este pueblo es el pueblo de Dios. Este pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Este pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Hay una fiesta, fiesta, fiesta. Continuamente en mí, continuamente en mí. Hay una fiesta, fiesta, fiesta. Desde que a Cristo yo conocí. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, cantando gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, cantando gloria a Dios. Mira qué lindo se ve el pueblo que alaba a Dios. Mira qué lindo se ve el pueblo que alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. El diablo se va para abajo y yo me voy para arriba. El diablo se va para abajo y yo me voy para arriba. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Amén. Muchas bendiciones, hermanos, que tengan una bella semana y el Señor les cuide y les bendiga en gran manera. Sigamos orando como su palabra dice, los unos por los otros. Amén.